Pues buenos días, bienvenidos aquí al curso. Hoy no tengo ninguna virtual, solo tengo presenciales a Mati y a Miriam, pero vamos a grabar la clase como siempre. Lo que nos falta de la sesión 5, que es la que estamos viendo, son ya las conclusiones, ¿verdad? Las enseñanzas de Génesis del 1 al 11. Y entonces aquí tenemos las principales enseñanzas que ya las hemos ido repasando a través de los textos y ahora hacemos como la conclusión. Entonces, estas enseñanzas son, sobre todo, todo lo que existe visible e invisible, creado por Dios. Todo, absolutamente todo es bueno. No hay aquí nada que haya salido un poco mal, ¿verdad? Y todos los seres existentes son creación de Dios. Esa es la primera enseñanza la principal enseñanza de los primeros 11 capítulos que, como dijimos anteriormente, tienen un sentido universal, ¿se acuerdan? Ese sentido universal es que ya lo hemos ido reflexionando, que el capítulo 12, versículo del 1 al 3, va a empezar la historia de Israel. Pero los primeros 11 capítulos, del 1 al 11, nos están hablando de la universalidad. Pero la verdad no es científica, no es histórica, no es literaria ni geográfica, sino que es todo lo que nos quiere decir en síntesis es que Dios lo ha creado todo. Y luego los capítulos nos van contando cómo se desarrollan las civilizaciones sin Dios, ¿verdad? Empezando por el capítulo 4 con Caín y Abel, el capítulo 5, cómo se desarrollan las civilizaciones, y luego el capítulo del 6 al 9, el diluvio, porque sin Dios, pues somos sumamente destructores. Y termina con el capítulo 11 con la Torre de Babel. Es decir, cuando nosotros no le damos la primacía a Dios, se la damos a cualquier cosa, ¿verdad? Entonces queremos ser importantes a través de las construcciones, a través de muchas realidades que no son Dios. Entonces, esos son los primeros 11 capítulos. ¿Vamos bien ahí? Sí. Pero también hay un aspecto espiritual que nos transmiten estos capítulos. Nos dan, después de decirnos que Dios es el creador de todo, nos dan una visión de la humanidad que se dispersa por el pecado, o sea, una humanidad dividida, ¿verdad? Y entonces vamos a ir encontrando toda la dificultad destructora, porque realmente pues la humanidad está mal. Ante este panorama, ¿qué puede hacer Dios? ¿Hay todavía esperanza para la humanidad? Bueno, estas preguntas son aplicables en este tiempo, ¿verdad? En nuestra época. Ante todo lo que sucede, ante todas las ideas, ante todas las formas de hablar y de vivir, ¿qué puede hacer Dios? Si ya lo hizo todo, ¿qué puede hacerlo? Aquí está empezando, digamos, la historia y digamos que todo ya está, pues, planeado como un proyecto. Pero así como estamos, ¿hay todavía esperanza para la humanidad? Pues la respuesta es que sí tiene que haber esperanza, que sí hay esperanza, y aunque Dios ya lo hizo todo, la esperanza está en nuestras acciones que vayan haciendo conocer a Dios en los distintos aspectos. Y ahí es donde empieza justamente el capítulo 12, que va dando estos interrogantes y empieza la historia de Israel. Empieza a partir del capítulo 12, para que veamos a partir de esa historia que empieza en el capítulo 12, versículo del 1 al 3, cómo se desarrolla todos los escritos bíblicos hasta el día de hoy con nuestras vidas humanas. No hay lleva una línea de continuidad desde el capítulo 12 hasta cada vida personal nuestra. ¿Sí? Sí. Ok.
Entonces, Dios va a cambiar la llamada, el castigo y por la salvación, porque ama al hombre. Será un proceso constante a lo largo de toda la vida. Es decir, que vamos a ir encontrando, porque ya vimos eso en las tradiciones orales, que cuando el ser humano se peca, pues, se aparta de Dios, pues espera ser castigado. Pues esas son las interpretaciones que va dando el ser humano. Pero nosotros vemos que con Caín mismo, que está en el capítulo 4 del Génesis, que está antes de toda la historia de Israel, Dios le pone una seña a Caín para que nadie le quite la vida, ¿verdad? Entonces ya desde ahí vemos pues que Dios no castiga las acciones, quiere que el hombre cambie, pero no lo castiga. Entonces Dios va a ir combinando la llamada de castigo y salvación porque ama al hombre, al ser humano, a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Ese es pues como el aspecto espiritual de estos 11 capítulos. Ah, bueno, y aquí se terminó, ¿verdad? Teníamos otro aspecto. Aquí terminamos. Entonces, ahora, pues ya pasamos al otro. Permítanme. Sería entonces el capítulo 6. Porque empieza del Génesis 12 al 50, ya para que ustedes lo saquen en su folleto, capítulo 6, o sea, sesión 6, perdón. Y entonces en esta sesión 6, lo que nos intenta explicar es un poquito de historia, quién era Abraham, cómo se habla de él, qué le pidió Dios. Entonces, vamos encontrando esos temas específicos con Abraham. Esta sección del capítulo 12 al 50 se llaman ciclos patriarcales. Ciclos. Quiere decir que lo mismo que le pasa a Abraham, lo mismo le pasa a Isaac, lo mismo le pasa a Jacob. Con algunas diferencias por sus actuaciones, pero es el mismo proceso, ¿verdad? Entonces, dice aquí, si bien es cierto que la religión no es cosa de niños, es más fácil para el corazón de un niño percibir la cercanía del Ser Supremo. Entonces, así empieza este tema y es un poquito lo que Jesús nos dice, que hay que hacerse como niños, ¿verdad? Para ir entendiendo toda esta historia de salvación, porque acuérdense, la historia, así se llama, historia de salvación, y empieza en el capítulo 12, ya que del 1 al 11 era una historia universal, ¿sí? A partir del pecado, cómo es que la humanidad se va alejando de Dios. Y en el capítulo 12, cómo la humanidad empieza a acercarse a Dios. Pero pongan un poquito de atención en esto. Ese acercamiento no se da en masa, se va dando persona a persona. Yo quiero que se fijen, Miriam, présteme su Biblia, por favor. Quiero que se fijen en su Biblia una cosa muy sencilla. Para destruir el mundo creado por Dios, miren ustedes lo que se necesitan, estas hojas. 11 capítulos y ya destruimos toda la humanidad. Es la creación. Que es la creación y todo cuanto existe, lo destruimos así de fácil en este pequeño número de hojas y de capítulos, que son 11. Pero para construir la historia de la salvación son todas estas hojas. Y toda nuestra historia personal. Yo quiero que se fijen en eso, ¿verdad? No sé si me captan lo que les estoy diciendo.
En los primeros 11 capítulos está como la pedagogía, la didáctica de lo que pasa en el ser humano cuando se aleja de Dios. Y la destrucción es absoluta. Y luego empieza un proceso de salvación que, si ustedes se van dando cuenta, es de persona en persona. O sea, no son un montón de gente. Es Abraham, después es Isaac, después es Jacob, después es José, después es Moisés, y va de persona en persona. ¿Qué hace que piensen esto? ¿Cómo les afecta esto que les estoy diciendo? ¿Qué piensan alrededor de esta presentación de la historia de la salvación? ¿Qué es lo que Yo pensaría que cabal es la historia de la salvación, que Dios nos vino para salvarnos y no nos va a destruir, sino que nos va a salvar siempre. Dios nos va a salvar siempre, pero nos implica. No hay salvación si nosotros no entramos en ese proceso. Y entonces aquí tenemos que participar, y entonces aquí se van a dar cuenta que la participación no es de todos. La participación es de uno por uno, y aquí lo encuentran porque Abraham es padre de una tribu. Isaac es padre de otra tribu. Jacob es padre, y no está hablando de toda la tribu, está hablando solo del patriarca. Por eso se llaman ciclos patriarcales, porque ante el ejemplo del patriarca, puede que la tribu vaya teniendo esos procesos de conversión. Pero están hablando solo de una persona, ¿verdad? Por ejemplo, ahora con eso del eclipse, cuánta gente no habló tonterías de que la destrucción y todo. Y muchos dicen que el próximo es cuando ya se acaba el mundo, tonterías. Yo pienso que Dios siempre nos va a salvar, siempre va a renacer, nunca va a acabar con la humanidad. Así, Mati está diciendo aquí pues que esa promesa de salvación, porque así se llama la sesión, los tiempos de la promesa, pues aunque dice Mati ahorita con el eclipse hubo reacciones, muchos pues algo extraordinario, hicieron grandes esfuerzos y otros muy asustados. Yo recuerdo que cuando era nena, pues hubo eclipses y yo vivía en el Petén porque mi papá era militar, y la gente muy asustada salía a somatar trastos. Y yo preguntaba, pero ¿y por qué tanto ruido? Que yo debo de haber tenido unos 5 años tal vez. Y recuerdo que somataban ollas, tapaderas y una gran bulla, y era para asustar al astro que estaba ocultando el sol, porque era que al día siguiente no iba a salir el sol porque la luna lo estaba comiendo, no sé quién se comía a quién. La cosa es que siempre el miedo, que es el que hablamos, y ahí el temor, y pensando de la destrucción. Así es lo que vamos viendo, y eso forma parte de la humanidad. Pero aquí dice que algo así sucedió con el pueblo de Israel. Cuando era niño e inició sus pasos en la historia, pudo percibir con más facilidad la presencia de Dios entre las huellas que iba dejando al pisar la arena del desierto. Entonces aquí tienen ustedes que la historia humana es la historia de la humanidad, la historia universal, ya había avanzado. Eso ya lo platicamos, ¿se recuerdan? Ya había historia humana. Cuando Israel empieza a surgir, y va a empezar a surgir con Abraham. Primero con Dios, ¿verdad? Pero es porque Dios elige a Abraham. Entonces, así como teníamos en los primeros 11 capítulos, y sobre todo en el capítulo 3, la creación, que era Adamá, o sea, Adamá de la tierra, y Eva, Madre Universal, que dijimos que eran genéricos, no eran nombres propios de una persona. Pero también dijimos que a lo largo de la escritura, a veces van a ser nombrados como nombres de una persona.
Por ejemplo, Pablo va a decir el viejo Adán y el nuevo Adán. Entonces aquí lo va a ubicar como el nombre de una persona, porque Jesús es una persona. Entonces lo va a contraponer a Jesús con Adán. Pero nosotros tenemos que ver el contexto en el que se está utilizando esa palabra. Pero la etimología de la palabra es genérica. O sea, Adán viene de Adama, que quiere decir barro, tierra, ¿verdad? Eso quedó claro, ¿sí? ¿Quedó claro por allá, Rosario? Buenos días, Rosario, ¿cómo está? Buenos días, sí, muchas gracias. Bueno, entonces ya vamos por ahí. Entonces estamos viendo los inicios de este surgimiento y ya anteriormente, si ustedes se recuerdan o tal vez ya lo olvidaron y lo voy a recordar ahorita, nos cuenta quién era Abraham. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto cuando vimos géneros literarios, vimos las genealogías. Y dijimos en aquel momento que las genealogías sirven para unir épocas. Bueno, entonces en el capítulo 11, antes de entrar al 12, en los últimos versículos nos dice quién era Abraham. ¿Se recuerdan? A ver, ¿quieren ver en su Biblia para ver si se recuerdan? Capítulo 11, últimos versículos. Si mal no recuerdo, era como el versículo 26, si mal no recuerdo, del capítulo 11, que es una genealogía. ¿Prestan aquí, Miriam? Vamos a ver, aquí Miriam tiene su Biblia. Entonces, aquí en el versículo 26 del capítulo 11 nos habla de Terah. Terah tenía 70 años cuando engendró, fíjense bien, tenía 70 años cuando engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Estoy en el capítulo 11, versículo 26. Entonces, este versículo 26 nos está diciendo ya quién era Abraham. Entonces nos está diciendo que era hijo de Terah. Y si ustedes se dan cuenta en el orden, obviamente era el hijo mayor. Y Terah, pues ya lo tuvo siendo mayor, ¿verdad? Porque dice que tenía 70 años cuando tuvo Abraham, a Nahor y a Harán. Claro que los años, acuérdense ustedes que el calendario antiguo era lunar y ahora tenemos un calendario solar. Entonces, los meses y los tiempos, si ustedes se recuerdan, tal vez no se recuerdan, porque nunca lo vieron, son muy jóvenes, pero antes los calendarios tenían las fases de la luna, porque era justamente un calendario lunar, pues ya se había puesto el solar, pero todavía venían reminiscencias del calendario lunar, sobre todo en las festividades, ¿verdad? Entonces, pero ahora ya no existe eso, ahora ya no aparecen las caritas de las lunas. Bueno, ya no. Pero aquí entonces ya nos dio una información. El papá de Abraham, ¿cómo se llamaba? Terah. Y Abraham es su primer hijo. Estos son los descendientes de Terah. O sea, aquí nos va a contar cómo estaba formada la tribu o la familia de Terah. Dice que Terah engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. O sea que nos vuelve a repetir el versículo 27, lo que está diciendo el versículo 26. Pero añade, Harán engendró a Lot. Ya tenemos otra información. Porque Abraham más adelante lo vamos a encontrar con su sobrino Lot. Y nos vamos a dar cuenta que ese sobrino era hijo de un hermano de Abraham que se llamaba Harán, ¿verdad? Harán murió. O sea, ahora ya entendemos por qué anda con Abraham, porque se murió su papá. Y resulta que murió Harán cuando su papá todavía estaba vivo, porque dice, murió en vida de su padre. ¿Quién era su padre? Terah, ¿verdad? O sea, Terah estaba vivo cuando Harán murió y Harán tenía un hijo que se llamaba Lot. Abraham y Nahor era su hermano, ¿verdad? Se casaron.
No ellos dos, ¿verdad? Ellos se casaron con una mujer, ¿verdad? Bien, aparte. Aparte, sí. Y porque luego ya nos explica, la mujer de Abraham se llamaba Sarai y la mujer de Nahor, Milcá. Ya tenemos los dos nombres. O sea que Abraham tenía un sobrino y una esposa y una cuñada. Luego dice, Milcá, hija de Harán. ¿Quién es Harán? Es el hermano de... El hermano que se murió. Entonces, fíjense que la mujer de Nahor, que era el otro hermano, era Milcá. ¿Y quién era Milcá? Era hija de Harán. Al hermano. Era hija, O sea, sobrina. o sea, sobrina. Muy Ya se bien. casó. Aquí se Jesús. están haciendo bolas todas. El padre de Milcá y de Giscá. O sea que tenía dos hijos. Harán tuvo dos hijas. Y también tuvo a Lot, ¿verdad? Y a dos hermanas. ¿Ya se fijaron? A eso ya se me ponga el esquema, ¿verdad? Bueno, dice aquí Miriam que hay que hacer esquema para que no se les olvide. Bueno, lo importante es que ustedes se den cuenta que aquí nos está diciendo quién es Abraham. Bueno, dice que Sarai era estéril. ¿Qué quiere decir eso? No podía Tenía tener. Que no podía tener Sara. Él sí. Abraham sí podía tener hijos, Sara no, pero era su mujer. Sin embargo, aquí estamos hablando de un periodo tribal, entonces eran tribus, y estas tribus, el patriarca, o sea, el jefe de la tribu, tenía sus esclavas, y la esposa también tenía sus esclavas que formaban parte del servicio y de la tribu. Y las esclavas eran propiedad, ¿verdad? Tanto del patriarca como de la esposa. Entonces era como que yo tengo una silla y se la puedo prestar a Mati, porque ella la necesita. Entonces igual era la función de las esclavas, suplían las necesidades de las patronas y de los patriarcas. Entonces, fíjense dónde va el versículo 31. Terah, o sea, es el papá, ¿verdad? Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos. Quiere decir que dejó a los otros, al otro hijo y a las otras mujeres. ¿Sí se fijan? ¿Se fijan? Van poniendo atención. Dice que salieron juntos de Ur de los caldeos para dirigirse a Canaán. Ok, aquí ya ustedes tienen que decirme un poquito quién era Abraham. ¿Quién era Abraham según lo que está diciendo aquí estos versículos del 26 al 31? ¿Quién era Abraham? Si era el mayor, iba a ser el heredero de todo. Era el mayor de los hijos de Terah. Muy bien. Punto número. Iba a tener todo lo que tenía Terah, por lo tanto se lo lleva también. Ok, se lo lleva, cuando sale de Ur de Caldea, Terah, se lleva a su primogénito, se lleva a la esposa y se lleva al sobrino, ¿verdad? Se lleva al sobrino que se había muerto su papá. Deja al otro hijo y deja a las otras nueras, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más era Abraham? Abraham fue quien Dios... Aquí todavía no, aquí todavía no. Solo estamos hablando... Solo estamos hablando de lo que nos está diciendo la genealogía, quién era Abraham. Tío de Lot. El tío de Lot. ¿Tenía una vida bonita o no bonita en su contexto? Sí. No. Porque no podía tener. No, porque no podía tener hijos. No. Pues no lo sabemos. Pero Porque van a migrar. ¿Por qué van a migrar? ¿Por qué van a migrar de Ur de Caldea? No están bien. Eran nómadas, oigan. Pues están en Ur de Caldea, están ubicados. Se van a volver nómadas. Están ubicados porque están en Ur de Caldea, están en una civilización.
Están estables. están estables y se van a volver nómadas. Van a salir de Ur de Caldea. Y van a llegar a Harán. Y ahí en Harán se van a establecer. Bueno, entonces tenemos que Abraham es el primer hijo de Terah, que tiene una esposa que es estéril, o sea, no tiene descendencia de parte de su esposa. Luego que va a migrar junto con su papá, Terah, y va a salir de Ur de Caldea. Si es de Ur de Caldea, Abraham es pagano o no es pagano. Es pagano. ¿Sí, Rosarito? ¿Es Sí, pagano? sí, es pagano. Sí. Es pagano, muy bien. Es pagano, o sea, cree en muchos dioses, tiene ideas religiosas, pero es pagano, ¿verdad? Entonces, llegados a Harán, se establecieron ahí. Terah vivió 205 años y murió en Harán. Okay. Hasta aquí, hasta la muerte de Terah, pues no sabemos nada en relación a la relación que va a tener Abraham con Dios. Yo quiero que se fijen en algo muy importante que no está dicho, pero está insinuado en esto. ¿En qué momento entra Dios a relacionarse con Abraham? ¿En qué momento? Con Abraham. ¿Qué momento? Yo creo que desde ahí, ¿Y qué quiere decir desde ahí? desde el momento que ya los escogió para salir. Piensen bien en la respuesta. ¿En qué momento? No, porque Dios no entró en relación con Terah, ni con Lot, ni entró en relación con Abraham, con Abraham. Cuando murió su padre. Cuando murió su padre. Porque Entonces, entonces en un Abraham momento, era el que ¿qué manda? tenía, porque entonces Abraham era el jefe. Abraham iba a ser el patriarca, pero era un momento como de desolación, de dolor, de incertidumbre, ¿qué más? ¿Qué más? De no saber cómo guiar a... De no saber cómo, por eso, Sí, de incertidumbre, de desconfianza, de temor, de temor. De necesidad. Fíjense, ya captaron quién era Abraham entonces. Allá, Rosario. Sí, sí, de necesidad, su lugar más bajo. En su situación más baja, donde él está en un momento de verdad de desconcierto. No tiene, por un lado, no tiene heredad, por otro lado, su papá se ha muerto, por otro lado, tiene responsabilidades, por otro lado, está en un territorio desconocido, aunque haya vivido tiempo ahí, se haya establecido en Harán. Eso es lo que nos hace ver la genealogía. Entonces, a partir de eso, yo ya tengo ciertas ideas. ¿Por qué lo elige Dios? ¿Tiene algún mérito Abraham? No. Ninguno. Lo que tiene son muchos problemas, mucha confusión, mucha incertidumbre, mucha angustia existencial, pero no tiene, aquí no nos ha hablado de ningún mérito que tenga Abraham, más que es el hijo primero, tiene responsabilidades, ¿verdad? Sí. Y en ese momento es en el capítulo, ahí se termina el capítulo 11 y empieza entonces la historia de la salvación. Pero miren ustedes qué preciosa la introducción, cómo la genealogía nos deja un perfil de Abraham, para luego ponernos al verdadero protagonista, que obviamente no es Abraham, es Dios, por supuesto. Entonces, todo el protagonismo va a venir de parte de Dios, que entra en relación con Abraham, y entonces solo empieza diciendo, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, o sea, Harán, ¿verdad? Era Harán, en Harán estaba, a la tierra que yo te mostraré.
Entonces, ¿qué es lo que dice ese versículo 1? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué le está diciendo Yahvé a Abraham? Para Abraham, este personaje Yahvé es desconocido. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Totalmente, es el primer encuentro que hay con él. Desconocidísimo. ¿Y qué es lo que le dice este ser a Abraham? ¿Qué le dice? Que lo siga, que lo obedezca. Que salga de ahí, de su tierra. Que deje todo. Que deje todo. Todavía no le ha dicho que lo siga. Dice, Pero- vete de tu tierra, de tu patria, de tu casa, de la casa de tu padre. Y no dice que me siga, sino que dice que le va a mostrar un lugar. Dice, a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué está diciendo entonces este personaje, Abraham? ¿Qué le está diciendo? Bueno, Que se despoje de sus raíces, que se desarraigue de todo, Tal vez de sí. su historia, que deje todo. de su historia. Pues ahí no dice que tuviera mucho, pero sí dice que tiene una tierra, porque está en Haram, que viene de una patria y que tiene una tribu. Y le está diciendo entonces que se despoje de eso que le preocupa, cómo va a funcionar la tribu, cómo va a ser su heredad, que él se despoje de todo eso que le preocupa y que se vaya a un lugar que le mostrará. ¿Qué significa mostrará? ¿Me va a enseñar? ¿Pero qué ¿Dónde? significa mostrará? ¿Dónde, cuándo, cómo? ¿En qué lugar? ¿Dice algo de eso? No, no. Entonces, ¿qué le está diciendo Yahvé a este personaje que es primera vez que lo conoce? Que es la primera vez, el primer encuentro. ¿Qué le está diciendo? Que le tenga Despójate. confianza, ¿Qué manda, que Rosario? le tenga confianza. ¿Sí? Ajá. Despójate de todo y confía en mí. No le dice cuándo, no le dice cómo, no le dice cómo, solo dice despójate y confía. ¿Será que en ese momento cuando él sentía esa angustia, ese dolor, esa soledad, es donde Dios lo toma para que él siga o sea obediente con él o le dé confianza al Señor a él en ese momento? Pues aquí es donde ustedes pueden captar el tema de salvación, salvarlo de sus miedos, de sus preocupaciones y confiar en él que él le va a ir mostrando, le va a mostrar, pero no le dice cuándo, no le da certezas, no le da horizontes, solo le da, pues, mostraré, solo decir, confía en mí, yo te voy a llevar. O sea, eso ustedes lo tienen que captar muy bien, porque esa es la clave de interpretación de toda la historia de la Es lo que nos salvación. pasa a nosotros a veces que vivimos momentos de crisis, pero el Señor dice, confía en mí, no temas, pero uno todavía está en esa incertidumbre de dolor, de desesperación, pero está en ese momento como estaba Abraham, pero yo le da confianza en que confiemos en él, que lo sigamos. Bueno, pues entonces aquí ustedes se van a dar cuenta que el versículo después dice, ya le dice que si hace eso, pues dice, de ti haré una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, maldiciré a los quienes te maldigan, por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. O sea, después le da una especie de confort, ¿verdad? Decir, bueno, mira, las cosas te van a ir bien. Si confías en mí, las cosas te van a ir bien. Y le da 5 promesas, 5 promesas. ¿Y cómo sabemos que Abraham le creyó a Dios ahí? Le creyó a ese ser. Él tenía muchos dioses, Abraham. Y resulta que le creyó a este solito que no lo conocía, que aquí se le apareció. Que tuvo fe, Pero ¿cómo sabemos eso? Que le creyó. porque lo siguió, Porque lo hizo. obedeció. Porque el versículo 4 dice, marchó. O sea, quiere decir, fíjense, yo quiero que noten el estilo bíblico de la narración.
ustedes tienen que ir deduciendo las acciones que van teniendo y por qué después vamos a decir, Abraham tuvo fe, le creyó, pero ¿por qué desde el principio presenta un escenario inaudito? Porque Abraham no conocía nada de Yahvé, nada. Era politeísta, tenía muchos dioses, pertenecía a los caldeos y había que estudiar un poco la civilización caldea para saber más o menos quiénes eran sus dioses. Aquí no nos habla de nada de eso, porque no es un libro de historia. Pero se supone que al darnos esta información, nosotros tendríamos que ubicar el contexto de quién era Abraham y cuáles eran cuál era su cultura, cuál era su costumbre, cuáles eran sus ideas. Pero ante todo eso que él tenía, experimenta en su ser a este personaje novedoso, porque es novedoso, para él es nuevo, totalmente nuevo, que irrumpe en su vida en un momento de desconcierto total y le ofrece las posibilidades de una mejor vida. Pero fíjense, eso es lo que le ofrece por promesas, pero no le dice ni cuándo, ni cómo, ni nada. Solo hay que, nada, no le dice nada. Solo no le da una receta, si haces esto, si hace aquello. Solo le dice que confíe, le dice lo que va a pasar, pero no le dice cuándo va a pasar, ni cómo va a pasar. No le dice nada de eso. Él tiene que vivir su historia humana como todos los seres humanos, con la única diferencia confiando en ese ser. En ese confiar era demasiado fuerte para que él hiciera, en confiar en Dios. Pues ese es el tema de la historia de la salvación. Esa clave de lectura está en la historia de María, de Nazaret, de Jesús de Nazaret, de José, el papá de Jesús, el papá carpintero. La confianza. ¿No? Está esta misma clave está en cada uno de los personajes de la historia de la salvación, en cada uno. Y ya cuando esta relación se establezca ya no con una persona, sino en el Sinaí, que Dios forma al pueblo, entonces va a estar esta misma clave. O sea, el pueblo va a tener una serie de circunstancias difíciles y lo único que tiene que hacer es confiar y desarraigarse de sus miedos, de sus planeamientos y más que todo de los pactos que hace con los otros imperios. Si ustedes logran captarme lo que les estoy diciendo, se darán cuenta que eso es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros hacemos alianzas para ayudarnos, para que ir saliendo de nuestros problemas, hacemos alianzas. Bueno, eso hizo Israel y cada vez que Israel hizo alianza con cada imperio le fue muy mal, muy mal. Y esa va a ser la historia de la salvación. O sea, la alianza ya se ha hecho con Dios, porque estos 3 versículos son la clave de interpretación de toda la historia de la salvación. A ver si ustedes me pueden decir con sus propias palabras entonces, ¿cuál es la clave de interpretación de toda la historia de la salvación? ¿Cuál es el encuentro? ¿Qué es lo que, si hoy fuera para nosotros la primera vez que nosotros vamos a encontrarnos con ese ser? ¿Qué es lo que nos diría? ¿Qué es lo que cómo se presentaría? ¿Y cómo sería ese diálogo? ¿Y qué es lo que entenderíamos nosotros hoy en nuestra actualidad? ¿Qué entenderíamos? ¿Qué nos está diciendo Dios hoy a mí? Es como, sígueme, fe, confianza. Sígueme, fe, confianza. Pero yo creo que antes del sígueme y de fe, confianza hay algo más antes. ¿O no? Por allá. Escuchar. Si esto es clave de historia de salvación de todas estas hojas, ¿cómo esto puede ser clave de salvación para mi propia historia? ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo a mí entonces esta clave
que si es clave, que sirvió a Abraham, sirvió a Isaac, Jacob, a Moisés, hoy sirve para mí. ¿Cómo tengo que interpretar yo con mis palabras hoy esa clave? No, se está diciendo cómo podemos usar, ¿Cómo? siguiendo sus enseñanzas a través de toda la historia de la salvación. Pero les falta algo muy importante, por lo cual esto no funciona. Porque una clave es una clave. Si no se dan los pasos exactos, no funciona. Entonces, la clave dice así: despójate. Antes de seguir, de creerle, yo tengo que despojarme. Despojarme de mis ideas, de mis criterios, de mis perspectivas, de mis proyectos. Tengo que despojarme. ¿Qué quiere decir? Hay otra palabra que es muy similar a despojarse: desasirse. ¿Sí? ¿Sí entienden? Despojarse, desasirse. O sea, tengo que soltar, tengo que quitar de todo lo que no me permita actuar con libertad. ¿Se fijan? Si Abraham marchó, es porque nada lo podía detener. Ay, es que tengo tal cosa y no lo puedo. Hoy la gente a veces dice, yo no puedo salir porque es que tengo unos perritos que tengo que alimentar día y noche y no los puedo dejar. Bueno, No soltamos las cosas. no tenemos, bueno, en este caso estamos poniendo el ejemplo de un perrito, ¿verdad? Pero para ver hasta qué punto la gente se amarra, pues, y que no tiene libertad. Puedes hacer disfrutar de muchas cosas, pero esta misma forma de pensar la detiene, la retiene. Y ustedes se van a fijar en cada personaje de la Sagrada Escritura que va a tener la libertad para poder creerle a Dios, porque no tiene nada que perder, tiene mucho que ganar. Despojarse de las cosas, ¿no? Para poderlo seguir a él. Ahora, pero des en cuenta, porque pareciera que nosotros tenemos mucho que perder para seguir a Dios. Como tenemos que perder, ¿qué? Pues no sé qué vamos a perder, pero parece que confiar en Dios significa pérdida de libertad para nosotros. Mientras que aquí está una perspectiva muy diferente y en toda la Sagrada Escritura va esa perspectiva. Van a darse cuenta ustedes que, por ejemplo, María, la madre de Jesús, cuando recibe el anuncio del ángel, hay muchos problemas porque no está casada, porque todo lo que ustedes quieran, está comprometida, pero le cree a lo que le dice el ángel y ella dice, bueno, pues está bien. Y el ángel le dice, mira, tu prima está embarazada, y luego exactamente la misma cosa. Le cree y marchó. María marchó a ver a su prima. Y ustedes van a ver que con cada personaje esta clave se repite. Y si se repite en cada personaje, es que esta es la clave para que yo pueda seguir al Señor. Y Jesús lo va a poner de otra manera más fácil, como una analogía. Va a decir, es que lo que pasa es que tienes que despojarte porque no puedes poner un remiendo nuevo en una tela vieja, se rompe, no se puede. O no puedes echar un nuevo vino en un odre viejo. O sea, tú tienes que despojarte de todo lo que te ha llevado a formas de muerte, ya sea depresión, ya sea angustia, ya sea sol. Tienes que despojarte. Y es que no hay pérdida, porque lo que él promete es mucho más que lo que nosotros dejamos. Porque, ¿qué dejó Abraham al final? ¿Qué dejó? Pues la tierra no era de él, ya había dejado Ur de Caldea, que era realmente donde había nacido. Entonces estaba en Harán, era otro lugar. Su papá ya se había muerto. Todo lo contrario, iba. Entonces, ¿qué fue lo que dejó realmente? Pues dejó su pasado, dejó lo que llevaba, y sobre todo dejó el miedo de querer construir como habían construido sus papás, sus ancestros. Y Dios le promete novedades si confía en él. Bueno, esa es la clave de la historia de la salvación. Y lo mismo que se le ha prometido a Abraham, a Isaac, Jacob, Moisés, María, Jesús, todo lo que ustedes quieran, nos promete a nosotros. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo tema de Pablo. Pablo tiene su propia historia, sus propias ideas, tiene toda una historia, no tiene méritos para tener un encuentro con el
resucitado, lo tiene. Y el resucitado solo le pregunta, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Qué pasa? Y entonces él pues tiene un impacto, se le cae todas sus estructuras, tiene que dejarlas porque esta no lo construye, tiene que cambiar toda su mentalidad y ahí tenemos todo ese proceso. Entonces, yo lo que quiero que noten son los diferentes géneros literarios que dicen lo mismo, no dicen nada nuevo, dicen lo mismo. Y todos los problemas que se van dando en la historia de la salvación va a ser porque nosotros confiamos más en nuestros instintos, en nuestras ideas, en nuestros proyectos, en los de Dios. Ese es el problema. No por eso ha costado tanto que nos salven. Sí, porque confiamos mucho más en lo que nosotros creemos, pensamos, y nunca se nos olvida los primeros 11 capítulos que dices que Dios te creó. El creador sabe más de ti que lo que tú sabes de ti. Por eso nos cuesta creer en esa frase, no temas, solamente te va. Pues nos cuesta creerle a Dios. Sí, creerle lo que diga Dios nos cuesta. Nos cuesta muchísimo, porque tenemos más confianza en lo que nosotros creemos. Le creemos aparentemente, pero seguimos. Entonces, esto era solo una breve introducción que no es tan breve porque hay que entrar en la Biblia y para que ustedes noten que los géneros literarios van a ser formas literarias diferentes, pero para decir lo mismo. Porque en todos los casos de los patriarcas casi pasa lo mismo, ¿verdad? No solo de los patriarcas, de los jueces, de los profetas, de la monarquía, todos. Temor y creer. Entonces hay que despojarse, hay que despojarse, hay que despojarse. Entonces pareciera que nosotros no nos despojamos, parece que en la vida nosotros somos acumuladores. ¿Han visto ustedes esos programas del Discovery de las personas acumuladoras? Bueno, nosotros acumulamos y acumulamos, pero sin sacarle el jugo a las experiencias. Porque una vez, está bien la experiencia, pero la experiencia la tenemos que exprimir para sacarle la esencia de esa experiencia y quedarnos con esa esencia. Ya sea buena o mala, la experiencia tiene una esencia, tiene algo de lo que se tiene que aprender. Entonces, lo aprendido, pues es lo que corresponde a la vida. Pero ya luego que lo aprendiste, ya la experiencia se quedó y hay que prepararse a nuevas experiencias. A otra. Bueno, es esto, eso es la historia de la salvación. Entonces, dice aquí, entrar en la segunda parte del Génesis es volver los ojos en los que el joven Israel camina de la mano de Dios, o sea, caminar de la mano. De eso se va a tratar y se va a tratar de una manera muy difícil porque ya vieron por qué. No porque Dios no cumpla o porque Dios no haga, sino nuestra resistencia. Hay una gran resistencia a creerle a Dios, hay una gran resistencia a abandonarnos a Él, hay una gran resistencia de parte nuestra. Eso por un lado. Por otro lado, esa resistencia se llama también soberbia, orgullo, porque nosotros queremos usurpar el lugar del Creador. Entonces, hay muchos elementos nuestros que aunque nos haya dejado Jesús su espíritu, pues estamos herméticamente cerrados porque es más sabia nuestra inteligencia que la del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros creemos, sabemos más que el Espíritu Santo, entonces ya no podemos hacer mucho, pero así somos. Y Dios nos tiene mucha paciencia y nos quiere mucho, nos ama muchísimo a pesar de todo esto. Bueno, entonces miren aquí, el periodo que va de Abraham a José es importante en la historia de la salvación porque marca el principio de las experiencias religiosas de la comunidad y las afirmaciones principales del credo del futuro pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel va a tener que experimentar ya como pueblo, pero primero ha sido como persona. Abraham va a tener que experimentar que todo lo que le prometió Yahvé se cumple. Isaac va a tener que experimentar eso. Jacob también, José. Y cada narración en Génesis va a ser muy descriptiva, porque no va a contarnos historias de los personajes que son
santifica, o sea, que son santos, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, todos cometen errores, todos se confunden, todos traicionan, todos mienten, todos. Todos van en sus circunstancias, desconfiando, confiando, bueno, van en todo eso. Entonces, y cuando llega el pueblo, igual, los sacan, los liberan de la esclavitud, pero ellos le van a decir a Moisés, pero y es que no habían cementerios en Egipto que nos sacaste a morirnos aquí en el desierto. Entonces, la confianza en Dios es algo sumamente difícil, porque Como de conveniencia. pareciera que Dios nos está engañando, que hay algo que hay que sospechar, que no hay que estar tan seguro. Hay una sospecha ahí que ya dijimos que está desde el principio con aquella serpiente que dice, ese es un género literario, pero Dios sabe que si comen del fruto serán como Dios. O sea, Dios sabe que esto va a ser bueno para mí y sin embargo me lo prohíbe. ¿Cómo puede pasar? No es tan bueno. Esa sospecha y va a seguir a lo largo de toda la historia, hasta nuestra época. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice yo? ¿Por qué? O sea, ¿será que Dios, qué quiere de mí? Pero bueno, nosotros estamos discutiendo con Dios porque somos buenos y resulta que Dios no es tan bueno. Sí, esto pasó ahorita en mi casa, porque mi esposo bien entregado a Dios, ¿verdad? Y él y le decía esto, lo otro con Dios, y mira, yo creo en él, yo ya lo conozco y todo. Y en diciembre le dio una pancreatitis. Se enfermó el esposo de Miriam en diciembre. Por poco se muere. Eso sí es grave. Al que creía mucho en Dios y todo, le dio una pancreatitis. Sí, ahora dice, Miriam, ¿por qué? Si yo te sirvo y lo que estamos hablando, ¿ah? Dice Miriam que eso que estamos hablando ahorita le pasó exactamente en su casa con su esposo. Muy cree mucho en Dios y todo, pero ahorita que se enfermó y todo, le bajó la fe. Dice. Entonces no era fe, entonces eran conveniencias para estar yo bien. Por eso es muy difícil. Pero ¿Te mandan? la diferencia entre tener fe y en algún momento dudar. Bueno, lo que pasa es que la duda pues siempre tiene que ser confortada con oración y con el Espíritu. Acuérdense un poquito a Jesús en Getsemaní. Él tiene miedo humanamente, va a entrar en un proceso muy doloroso y por supuesto que es humano que tenga miedo. Pero acuérdense, si es posible, si quieres que esto cambie, que cambie, pero que tu voluntad prevalezca. O sea, en esa respuesta está, mi confianza está puesta en ti. Lo que tú decidas va a estar bien hecho. Esa es la parte, pero miren, por eso volvemos al capítulo, a este capítulo 12, despojarnos. ¿Qué falta aquí al esposo de Miriam? Despojarse del miedo, del temor a la muerte, del temor a la enfermedad, del temor a que no voy a tener dinero, el miedo. Muchas veces el miedo es el que nos ha llevado a decir que creemos, ¿verdad? El miedo a que cómo voy a salir, qué me va a pasar, que Dios aquí, que Dios ahí. Pero lo que debemos entender, que vamos encontrando en la historia de la salvación, es que Dios no es un talismán, no es un amuleto de buena suerte. Dios es un compañero de camino que ofrece lo mejor para ese camino, pero hay que creerle. Hay que creerle. Y no ofrece en ningún momento que no va a pasar nada malo. Eso no ofrece. Ofrece que le crean nada más. Ahora, las circunstancias como vienen y van, son esas circunstancias que vienen y van. Pero Él promete estar ahí en toda circunstancia y que nosotros creamos en eso y confiemos en eso. No en las circunstancias, sino que creamos que ahí va a estar Él. Puede ser que en ese momento yo dude, y entonces puede ser humano, pero inmediatamente esa duda no me puede durar un segundo. Un segundo me puede durar, será, pues no. Él dijo que así es y así es. Entonces es importante que nosotros este material de formación pues lo vayamos introduciendo en nuestra vida, ¿verdad? No solo como teoría,
sino ver que realmente conocer esta historia de la salvación significa conocer nuestra propia historia e ir saliendo de los baches que nosotros mismos nos hemos metido, ¿verdad? Entonces, no avanzamos mucho, pero espero haber avanzado un poco en la introducción Conocimos cosas que no sabíamos de Abraham. de Abraham. Sí, porque uno tiene otro concepto de Entonces, no sé, Rosario, ¿alguna duda, pregunta? Es una, pero yo creo que es para después, pero a todos los que Dios les manda a hacer algo, ¿les cambia el nombre? No, no a todos, porque lo que pasa es que, por ejemplo, Isaac va a ser Isaac todo el tiempo, pero Jacob sí va a ser Israel. Abraham sí va a ser Abraham y Sarai va a ser Sara. Pero no es en todos los casos, porque Moisés va a seguir siendo Moisés y los profetas van a tener el nombre en su momento de la elección. Y Jesús es elegido desde el vientre y va a ser Jesús de Nazaret. Y María va a ser María. Pero aquí con Pablo tenemos dos temas. Que Pablo tenía una nacionalidad permítame. Tenía una nacionalidad griega con ciudadanía romana, pero sus padres eran judíos. Entonces, él tenía el nombre judío, que era Saulo, sí. Y tenía el nombre griego, que era Paulus, entonces, o romano, griego romano. Entonces tenía los nombres de las culturas en las que él estaba usando, ¿verdad? O sea, eso es otro. Ese es otro enfoque. O sea, no es que le cambiaron por ejemplo, en el caso de Pedro, pues Jesús, por su función, dice, tú eres Pedro, pero ya no te llamarás Pedro, ¿verdad? Sino que tú te llamarás Cefas, o sea, piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, hay que ver el contexto y el contexto tiene que ver más que todo con la fundación. En el caso de Abraham, porque ya no es el paganito de Ur de Caldea, sino que ya va a entrar con un nombre de una nueva humanidad, una nueva persona, una nueva elección. Abraham. Y Jacob, pues también, Jacob también va a entrar en esa función como de padre de un pueblo de Israel. Entonces se va a llamar Israel. Entonces, así va la cosa. Ya se acabó el tiempo, me vienen a decir aquí, porque ya empiezan ahí abajo. Gracias, Rosario. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Eso bueno, vas a interpretar y de conocer ese cambio de nombre, de hablar